Ser podcast. Bienvenidos a Sucedió una noche, un programa dedicado al mejor cine de todos los tiempos. I wanna hide from the sun, I wanna live in the dark, I wanna go to the movies. Nobody's waiting outside, but I feel alright, 'cause I'm here on my own. I can kiss Marion and Jane, I can sing in the rain, I can be Superman. I'll never come out again. Las estrellas míticas, los grandes directores, las películas inolvidables. Don't look for me in the town, I'm not lost in the crowd, I am here at the movies. Bobby's driving his cab, and Steve has a shark that's 30 feet long. I can fly over the cuckoo's nest and come again, 'cause I'm totally crazy. My eyes are wide shut at last. Dirige y presenta Antonio Martínez. Muy buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Después de los dos últimos programas especiales que hemos tenido durante las Navidades, volvemos al Sucedió una noche con su formato habitual. Y ya sabéis que esto empieza siempre conmigo contándoos brevemente los contenidos del programa. Por ejemplo, vamos a tener por aquí a uno de los grandes villanos del cine, un hombre cuyo nombre se pronunciaba con terror y respeto en los spaghetti western. ¡Van Cleef! ¡Se llama Van Cleef! Eso es, Lee Van Cleef. Y hablando de terror, también se dará una vuelta por el programa uno de los monstruos más clásicos de ese género. ¿Sabes a qué le tenía yo miedo? Y todavía un poco. Al hombre lobo. Y no sé por qué. Sé que es de mentira. Pero no sé. Vamos a charlar con Daniele Lusardo, comisario de una exposición sobre el actor Marcello Mastroianni. Y en Diligencia hacia el oeste tendremos como protagonista a un trampero de las montañas. ¿Que cómo te llamas? Johnson. Tu nombre de pila. Jeremías. O lo que es lo mismo, Robert Redford con barba y forrado de pieles. Esto y algunas cosas más es lo que tenemos como menú del día, así que extended la servilleta porque empezamos a servirlo ya mismo. I wanna hide from the sun, I wanna live in the dark, and I'll never come back. El espectáculo está a punto de comenzar, pero no se alarmen ustedes, no les cobraremos la entrada. Lo que el cine nos dejó. Es tan difícil ser alguien que la gente no olvida. Este jueves pasado, 9 de enero, se ha cumplido el centenario del nacimiento de uno de los más célebres villanos del cine del oeste, un icono del spaghetti western. Nos referimos a Lee Van Cleef, el actor de películas como El bueno, el feo y el malo o La muerte tenía un precio. ¿Os apetece que repasemos su historia? La primera imagen de la película Solo ante el peligro nos muestra a un pistolero solitario que fuma un cigarrillo sentado en una piedra. La cámara se recrea en su mirada penetrante que observa cómo a lo lejos se acerca un jinete. A lo largo de la película ese pistolero no pronunciará una sola palabra, tampoco le hace falta. Su mirada de rapaz y su actitud desafiante resultan más que suficientes para interpretar a uno de los secuaces de Frank Miller, el bandido que llega al pueblo para ajustar cuentas con Gary Cooper. Hola, Frank. ¿Todo está a punto? Tal y como lo has ordenado. Hemos traído tu revólver. Entonces ha llegado mi hora. Solo ante el peligro fue la primera película que rodó Lee Van Cleef. Lo del apellido se explica porque sus padres eran holandeses, aunque él había nacido en Nueva Jersey. Sirvió en la Armada durante la Segunda Guerra Mundial, participando en el desembarco de Normandía, y parece ser que fue un héroe, ya que ganó 7 medallas al valor. Al acabar la guerra encontró un empleo de contable en una empresa, al tiempo que de vez en cuando actuaba con un grupo de teatro aficionado. Y fue así como comenzó su carrera de actor. El propio Lee Van Cleef lo contaba en una entrevista. I did a couple amateur shows back in Clinton, New Jersey.
Había hecho un par de funciones de aficionados en Nueva Jersey. El director de una de esas funciones me llevó a Nueva York e hizo que me presentara a una audición en el teatro. Hice una prueba que me salió fatal, pero el director me dijo, vale, quiero que empieces mañana. Yo le dije, no puedo, soy contable en una empresa y tengo que avisar con 2 semanas si quiero dejar el empleo. Así que volví a mi trabajo. Pero al llegar, mi jefe, que se había enterado de mi viaje a Nueva York, se enfadó y me despidió. Así que llamé al teatro para decirles que aceptaba. Le di los libros de cuentas a otro compañero y no volví más. La obra para la que le habían contratado resultó ser Mr. Roberts, conocida en España como Escala en Hawái, obra que Henry Fonda convirtió en un gran éxito teatral. Y fue allí, en el teatro, donde el productor Stanley Kramer se fijó en ese actor de mirada penetrante y nariz aguileña y le propuso participar en Solo ante el peligro. Su imponente presencia en esa película, más que su actuación, hicieron que Hollywood tomara nota de su nombre y enseguida fue llamado para participar en otras muchas películas y series de televisión. En los 10 años siguientes trabajaría en más de 50 películas, siempre como secundario. La mayoría de estas películas eran westerns, pero de vez en cuando también le caían otro tipo de personajes. El señor Brown no quiere que la perdamos de vista. Les prometo que no me escaparé. ¿A dónde iría? Está bien, suéltala. Matón al servicio de un gángster en Agente Especial. Sargento instructor que se ensaña con el soldado Montgomery Clift en El baile de los malditos. Ackerman, coja usted un cubo. Va usted a limpiar todas las ventanas de este barracón. Las va a limpiar hasta que brillen, hasta que reluzcan todas. Es una orden. O científico que contacta con un extraterrestre en Conquistaron el Mundo, una serie B de ciencia ficción de Roger Corman. ¿Por qué no peleas contra ella? Porque esa inteligencia superior y yo somos amigos. Creo que ha venido a rescatar a la humanidad, no a conquistarla como tú estás pensando. ¿Rescatar a la humanidad de qué? De sí misma. Y hablando de conquistar, su madre holandesa tenía también raíces indonesias, lo que explica los característicos ojos rasgados del actor. Gracias a ellos era el único que de verdad parecía oriental en El conquistador de Mongolia, aquella película con John Wayne haciendo de Gengis Khan de la que hablamos hace algún tiempo en el programa. Lee interpretaba a la mano derecha del jefe mongol. Chepei, dispersaos y al anochecer entrad uno por uno en el campamento. Esperaré aquí. Como ordene. ¡Vamos! A sus ojos rasgados había que sumar también otros rasgos físicos muy definitorios. Por una nariz como la tuya se puede hacer una excepción, ¿no? Su nariz aguileña, unida a su delgadez y a sus casi 1,90 de estatura, le daban un cierto aspecto de buitre huesudo que resultaba ideal para hacer de malhechor. Lee Van Cleef era heterocromático, es decir, tenía un ojo verde y otro azul, y también tenía un defecto en una mano. Bien, si puedo echarle una mano. Oh, perdón, un dedo. A su mano derecha le faltaba la punta del dedo corazón, algo que se aprecia perfectamente en muchas de sus películas. Sobre esa pérdida de la última falange del dedo corrían muchas leyendas. Quien en plena guerra se dispara en un dedo para pasar 20 días de convalecencia con la mujer del coronel es peor que yo. Pero lo cierto es que se la cortó él mismo en un accidente doméstico mientras construía una casa de muñecas para su hija. La gran mayoría de los westerns que el actor rodó durante los años 50 y principios de los 60 eran películas de segunda y tercera fila, pero también participó en unos pocos clásicos del género, como Cabalgar en solitario, de Bad Boy Teacher, La ley de la horca junto a James Cagney, Duelo de titanes al lado de Kirk Douglas y Burt Lancaster, o este otro. Liberty Balance y sus secuaces. Lee Van Cleef era uno de los 2 secuaces que acompañaban a Lee Marvin en El hombre que mató a Liberty Balance de John Ford. Liberty no pretendía matarle, solo burlarse de él. Quería hacerle bailar un poco, divertirse a costa de él. Todos lo habéis visto. Ese abogado lo ha matado a sangre fría. Y yo os digo que si el comisario no mete en la cárcel a ese Stoddard, nosotros haremos justicia con nuestras manos. ¡Le ahorcaremos! ¿Acaso un hombre no puede tomarse una copa en paz en esta ciudad? Nadie te molesta a ti, Doniphan. Tú me molestas. John Wayne le sacudía y ahí se acababa su papel. Y es que en esta, como en la mayoría de sus películas, el actor no pasaba de secundario.
Cansado de que su carrera no terminara de despegar, en 1963 decidió abandonar el cine. A propósito, ¿qué está haciendo actualmente? Tengo entendido que está inactivo. Es una forma de decirlo. Lee Van Cleef montó un negocio de decoración de interiores en Nueva York, junto a su esposa, además de ganarse la vida como pintor de cuadros. Fue entonces cuando Sergio Leone vio su foto en un álbum y decidió que había encontrado al sustituto de Lee Marvin, que le había dejado tirado poco antes de iniciar el rodaje de La muerte tenía un precio. Leone le llamó por teléfono desde España. ¿Cómo que no puedes venir? ¿Que tienes que acabar un cuadro que te ha encargado un cliente? ¿Pero me lo estás diciendo en serio? A ver, ¿cuánto te pagan por ese cuadro? ¿$50? Yo te doy 30.000 si dentro de 3 días te presentas en Almería, en el sur de España, y haces mi película. Al día siguiente, Lee Van Cleef cogía un avión para Madrid, luego un tren y se apeaba en el desierto de Almería. Usted, tocar la alarma sin motivo está severamente castigado. Bueno, claro, a no ser que tenga asuntos importantes, aquí estamos para servirles. Si alguien quiere apearse, lo dice y en paz. Ya he bajado. Gracias. En La muerte tenía un precio, el actor interpretaba al coronel Mortimer, un cazarrecompensas que rivalizaba con Clint Eastwood por atrapar al mismo bandido. Atrapo al indio, cobro los $10.000, me compro un buen rancho y me retiro. Bueno, no quisiera empezar la discusión de nuevo, pero creo que olvidas un pequeño detalle. ¿Cuál? Que yo también voy tras el indio. ¿Después que yo? ¿O antes que tú? ¿O al mismo tiempo? Tras el éxito de La muerte tenía un precio, vendría El bueno, el feo y el malo, otra vez a las órdenes de Sergio Leone. Lee Van Cleef era el malo del título, un asesino a sueldo sin escrúpulos apodado Sentencias. El caso es que cuando alguien me paga siempre termino mi trabajo. Tú deberías saberlo. ¡No! ¡Sentencia, no! ¡Sentencia! Estas dos películas convirtieron a nuestro hombre en un héroe del spaghetti western. En los años siguientes rodaría una veintena más de estas películas, casi todas en Italia o España. Un momento. ¿Quién es usted? Uno que no gasta bromas. En los spaghetti westerns, Lee Van Cleef solía interpretar al villano, pero incluso cuando daba vida al héroe, acababa dejando el pueblo lleno de cadáveres. El actor decía disfrutar mucho con estas películas. Son buenos personajes la mayoría. El reto es conseguir un poco de simpatía del público mientras haces cosas horribles. Incluso tuvo un personaje fijo que interpretó en varios títulos, un pistolero llamado Sabata. No te resistas, Sabata. No temas, no me moveré. Apartaos de mi vista. Todos los actores que trabajaban con él le tenían un gran respeto, como contaba Fred Williamson, compañero de Van Cleef en la película Por la senda más dura. Lee Van Cleef era en la vida real bastante parecido a sus personajes. Era un solitario, un tipo tranquilo y callado, pero que siempre transmitía cierta sensación de peligro y de que no debías cruzarte con él de la forma equivocada. Esa forma de ser le hacía muy convincente en los papeles que interpretaba. Tenía su personaje muy controlado porque casi siempre era el mismo. Pero con los años 80 llegó la decadencia. Tiempo atrás mi presencia les imponía. Ahora solo ven en mí a un viejo calvo. Todavía tendría algún papel destacado en el cine como el jefe de policía que encargaba su misión al serpiente Carl Russell en 1997, Rescate en Nueva York, de John Carpenter. Si rescata al presidente y nos lo devuelve sano y salvo en 24 horas, será usted un hombre libre. 24 horas, ¿eh? Tómelo como una oferta. Cuentos. Lo que le he dicho es cierto. Lo pensaré. No hay tiempo. Responda. ¿Por qué yo? Usted voló con el Golf Air sobre Leningrad. Sabe aterrizar sin armar ruido. Y no tengo otro. Pero la mayor parte de las películas que rodó en esa década fueron títulos de poco interés. En España trabajó a las órdenes de José Antonio de la Loma en Goma 2, película en la que salía Ana Obregón y donde Lee Van Cleef interpretaba al abogado de un sindicato de camioneros que hacía que un antiguo etarra volviera a coger las armas para vengarse de él. Nadie me pone a mí las manos encima. Nadie. No vuelvas a aparecer por aquí.
No quiero ver tu asquerosa cara en mi vida. ¿Entendido? Vamos. Juro que volveré. La última película que rodó Lee Van Cleef fue Los locos de Cannonball 3, poco antes de morir. El actor solo aparecía en una escena. Era un abuelo que enseñaba a su nieto a hacer saltar las piedras en el río. Recuerdo cuando mi abuelo me enseñó a hacer saltar las piedras. ¿Sabes qué me dijo? Procura que la piedra sea bien plana. Eso es. Lee Van Cleef falleció de un ataque al corazón el 16 de diciembre de 1989, a los 64 años. El infarto se adelantó tal vez al avanzado cáncer de garganta que ya sufría por entonces. El actor fue enterrado en las colinas de Hollywood y en su lápida grabaron una inscripción que dejaba claro que se sentía muy orgulloso del papel que le había tocado jugar en el cine. Lee Van Cleef, el mejor de los malos. Dejamos a Lee Van Cleef porque ya tenemos listo el primer juego de las películas de este 2025. Ahí va. Esta es la línea del Círculo Polar Ártico. Aquí dentro, en las noches de verano no se pone el sol. Es el sol de la medianoche. Qué raro, ¿verdad? ¿Por qué tienes tanto interés en llegar a Veracruz? Para mí no es prudente seguir en un sitio mucho tiempo. Además, Veracruz está muy poblada y hay muchos bolsillos. Y muchos vestidos. Según he oído decir, aquí en México los ladrones consiguen desaparecer como el humo, ¿es cierto? Al humo se le ve desaparecer. Esta noche trasladarán al rey al castillo de Miguel, muy cerca de Celda. Es lo que quería saber. Espere. Si el castillo es atacado, el rey morirá inmediatamente y no quedarán huellas de su cadáver. Miguel es un príncipe de cuento de hadas. ¿Quiere que le ayude, sí o no? Sí. ¿Cómo rescataremos al rey? De eso me encargo yo. Pues para ser el primero del año no eran muy fáciles, precisamente, aunque en todos los diálogos se decía una pista sobre el título. Empezábamos oyendo la susurrante voz de Naiwan Inri en Los amantes del Círculo Polar de Julio Medem, película que tenía música de Alberto Iglesias. En el segundo diálogo eran Gary Cooper y Sara Montiel los que hablaban de Veracruz, la ciudad mexicana y título de la película que dirigió Robert Aldrich con música de Hugo Friedhofer. Y terminábamos oyendo a Stuart Granger y a Deborah Kerr en el clásico de aventuras El prisionero de Zenda, que Richard Thorpe dirigió en 1952. Su banda sonora era obra de Alfred Newman. Dale un título y lo escribirá. Enciclopedia Curiosa del Cine. Parece más una bomba que un libro. El próximo viernes, día 17, llegará a nuestras pantallas una película que nos devuelve a uno de los personajes más clásicos del cine de terror. Soy un hombre lobo. ¿Un hombre lobo? Así es, El hombre lobo es el título de la película y al licántropo en cuestión nos lo trae el director Lee Whannell, que hace 4 años ya hizo otra revisión de un clásico de terror como fue El hombre invisible. Para ir preparándonos para ese estreno, hemos sacado de nuestra enciclopedia el capítulo dedicado a este monstruo del cine.
Ya en tiempo de los romanos, Ovidio contaba la historia de Licaón, rey griego de la Arcadia al que Zeus convirtió en lobo. Hay muchas leyendas sobre los hombres lobo. Son muy antiguas. Sí, es cierto, hay otras muchas leyendas en torno a estos personajes. Y es que, a diferencia de otros monstruos del cine, la historia del hombre lobo se ha ido alimentando de mitos, cuentos y leyendas a lo largo de los siglos. Pero es solo una leyenda, ¿no? Sí, pero como todas las leyendas, tiene una base real. La leyenda, por ejemplo, dice que Rómulo y Remo, los fundadores de Roma, fueron amamantados por una loba. ¿Y quién de nosotros de niños no ha escuchado algún cuento con el lobo como protagonista? ¿Qué ojos más grandes tienes? Para verte mejor. Y es que el lobo es un animal por el que sentimos tanta fascinación como miedo, y de eso se nutren muchas historias populares. Érase una vez un pueblo tan lleno de lobos que incluso le salió uno cuando subió en el cubo del pozo del agua. Calla con tus historias antiguas, a no ser que quieras que los lobos te oigan. Un animal que representa para el hombre lo salvaje, esa parte de la naturaleza que no se puede controlar ni domar y que incluso reconocemos en nosotros mismos. Es algo muy antiguo y elemental. El bien y el mal en el alma del hombre. En este caso, el mal cobra forma de animal. Por eso no es extraño que la psiquiatría estudie una enfermedad mental que hace que algunas personas crean que se convierten en lobos. Licantropía, del griego licos, lobo, y antropos, hombre. El fenómeno por el cual un ser humano se transforma en lobo durante las noches de luna llena y vuelve a ser humano al amanecer. Según las creencias populares, varias son las maneras por las que una persona puede transformarse en hombre lobo. Una es, por ejemplo, copular con ese animal o beber de una charca donde éste haya bebido. Pero hay más. Dicen que los hijos bastardos de los sacerdotes se convierten en lobos cuando se hacen mayores. Si además el niño nace el día de Navidad, con los pies por delante y se le juntan las cejas en la frente, será lobo. Eso no lo olvides nunca. Pero lo cierto es que ha sido el cine el que ha divulgado la manera más habitual de convertirse en ese monstruo. Le ha mordido. Un hombre lobo le ha mordido. Te convertirás en lo que has perseguido tan apasionadamente. Existe una película corta de 1913 que trata el tema de la licantropía, pero oficialmente la primera película en torno al hombre lobo la produjo la Universal. Es en blanco y negro, y de los tiempos de Mari Castaña. Era El lobo humano, estrenada en 1935. Fue una producción bastante barata que pasó sin pena ni gloria. Por eso, el mismo estudio decidió rodar en 1941 otra película sobre el mismo tema, pero con bastantes más medios. El hombre lobo. ¿Viste El hombre lobo? ¿Cuál? ¿La de Oliver Reed? No, la antigua. Bela Lugosi muerde a Lon Chaney, hijo, y se convierte en un hombre lobo también. Claude Rains hace de padre de Lon Chaney y al final mata a su hijo. Sí, a grandes rasgos ese es el argumento de la película. En ella se definen todos los mitos que hoy conocemos sobre el personaje. Todo aquel que resulta mordido por un hombre lobo y sobrevive es un hombre lobo. A un hombre lobo solo se le puede matar con una bala de plata, con un cuchillo de plata o con un bastón con mango de plata. El papel protagonista le fue encomendado a Lon Chaney Jr., hijo del legendario actor del cine mudo, protagonista del Fantasma de la Ópera o El Jorobado de Notre Dame. Larry, dime, ¿qué es lo que pasó? Pues vi a un lobo atacándola y lo maté. En la lucha me mordió. Y esta mañana no había rastro de la herida. Y ahora quieren hacerme creer que maté a Bela, el vidente. El personaje pronto se convirtió en un mito de la cultura popular. Lon Chaney, hijo, lo interpretaría en 4 películas más con algunas variantes. Simplemente queríamos preguntarle sobre un tal doctor Frankenstein. ¿Frankenstein? No mencione aquí ese nombre. En Frankenstein y El hombre lobo, Chaney buscaba al creador del monstruo para intentar remediar su maldición. Hubo también versiones cómicas, como la de Abbott y Costello, e incluso una versión femenina. ¿Qué ha pasado, señor? Ya me ha atacado. ¿Ella, señor? La mujer lobo. ¡Ah! Con los años, las películas del hombre lobo cayeron en declive, aunque de tanto en tanto volvían a aparecer, en algunos casos asociados con otros monstruos del terror. Drácula siempre ha utilizado a los hombres lobo a su voluntad. Sí, pero si alguno se hubiera vuelto contra él, habría necesitado un antídoto para anular la maldición antes de que le mordiera. En los años 60, Terence Fisher rodó para la productora Hammer una de las mejores versiones del mito, La maldición del hombre lobo, esa película protagonizada por Oliver Reed que mencionaban antes. ¡Padre, la bala! ¡Pepe, el vigilante tiene una bala de plata! ¡Cójala y úsela!
¡Úsela en mí! ¡Padre, tiene que hacerlo! ¡Úsela, tiene que hacerlo! Pero fue a comienzos de los años 80 cuando el personaje renació con nuevas fuerzas gracias a un film dirigido por John Landis, Un hombre lobo americano en Londres. Era una película muy sangrienta. Sí, muy sangrienta. Pues sí, era sangrienta, pero también divertida, ya que mezclaba el humor con el terror. En los páramos nos atacó un licántropo, un hombre lobo. Fui asesinado. Una muerte nada natural. Y ahora tengo que pasearme por el mundo hasta que la maldición del hombre lobo cese. ¡Cállate! Un hombre lobo americano en Londres cambió todo el concepto visual de este tipo de películas. Landis le convirtió en cuadrúpedo y mostró la transformación en lobo de forma terrible, con el cráneo deformándose y los huesos estirándose y crujiendo. ¡Ah, Dios mío! ¡Que alguien me ayude! ¡Socorro! Un trabajo que llevó a cabo una leyenda de los efectos visuales de maquillaje como es Rick Baker. John Landis quería hacer la transformación de una manera que no se hubiera hecho antes. No, desde luego, al estilo de Lon Chaney Jr. en El hombre lobo cuando se hacía Confundidos. Es decir, se ponía maquillaje, se rodaba un poco, se maquillaba más, se volvía a rodar y luego se montaba todo. Landis pensó que transformarse en un animal tendría que ser algo doloroso y quería mostrar todo ese dolor y que hubiera movimiento. El éxito de la película recuperó el interés por los hombres lobo y en los 80 también triunfaron otras películas como En compañía de lobos, de Neil Jordan, De pelo en pecho, protagonizada por Michael J. Fox, o la muy taquillera Aullidos. Los humanos son nuestros. Debemos alimentarnos de ellos como siempre hemos hecho. Es lo único que podemos hacer ahora. Pero existe el peligro de que nos descubran. Los tiempos han cambiado, pero nosotros no. En los 90, el hombre lobo más famoso fue el que interpretó Jack Nicholson en la película Lobo. ¿Un lobo en Vermont? Lo dudo mucho, Will. Tú no estabas allí, Ralph. ¿Seguro que no era un husky o un pastor alemán? Al fin y al cabo era de noche, ¿verdad? Estaba oscuro. Luna llena. Y en respuesta a tu pregunta, era un lobo. Lo miraba fijamente. No se confunde a un perro con un lobo. Y en este siglo hemos visto hombres lobo en títulos como Van Helsing. Veo que el hombre lobo todavía no le ha matado. Tranquilo, está en ello. También en una de las entregas de Harry Potter o en la saga Underworld, que protagonizó Kate Beckinsale. Te guste o no, estás en medio de una guerra que empezó hace más de 1000 años. Una pelea sangrienta entre vampiros y licántropos. El cine español también cuenta con películas sobre hombres lobo. Y es que en la tradición gallega, por ejemplo, son muy habituales. Allí les llaman lobisomes o alobados. Eran 7 hermanos, y a este que os digo que era el Benjamín, tocóle la mala fada de ser lobisome. Un día, después de hacer varias muertes por donde Santiso, quiso entrar en un molino hallándose en figura del lobo, y al meter la pata por debajo de la puerta, fue el molinero y se la cortó de un golpe de hacha. De todas las leyendas de lobisomes gallegos, la más famosa es la de Manuel Blanco Romasanta, un personaje real que vivió en el siglo XIX. Durante la noche cometía toda clase de crímenes, amparándose en la oscuridad y cubierto con la piel de un lobo que había matado. Y con la amanecida se despojaba de la piel de lobo y volvía a sus ocupaciones de hombre. Romasanta era un buhonero que iba de pueblo en pueblo y a menudo se ofrecía como guía de caminos para aquellos que viajaban a la ciudad. Cuando estaban en medio del bosque, les atacaba con feroces mordiscos que les desgarraban el cuello. Inspirado en ese personaje, Pedro Olea hizo en 1970 su película El bosque del lobo, con José Luis López Vázquez en el papel del buhonero, y en 2004 Paco Plaza filmó la película Romasanta, la caza de la bestia. La mente humana es un mecanismo muy frágil y complejo. Antonio no pudo aceptar la monstruosidad de sus crímenes y su cerebro decidió modificar sus recuerdos. Tuve que clavarle agujas de plata en la piel para demostrarle que no estaba poseído. Pero si se trata de cine español y hombres lobo, inevitablemente hay que hablar de un hombre, Jacinto Molina, más conocido como Paul Naschy, que tiene el récord mundial de la especialidad. Pues el hombre lobo soy el actor que más lo ha hecho en la historia del cine y son unas 14 veces las que lo he interpretado. En 1968 hizo su primera película sobre el personaje. Tuve la idea de escribir un guión sobre el hombre lobo. El hombre lobo me había impactado mucho la creación de
de Lon Chaney y Lawrence Talbot, y entonces decidí escribir una película sobre el hombre lobo, cuyo título era La marca del hombre lobo. Todo el pueblo anda asustado y revuelto. Los lobos, otra vez esas fieras. Raquel, la hija del cartero, y su novio Joaquín han aparecido muertos, destrozados por esas bestias. ¿Dónde han aparecido los cadáveres? No lejos de la carretera. La marca del hombre lobo fue la película que inauguró oficialmente el llamado fantaterror español, género muy popular entre aficionados en los años 60 y 70. El hombre lobo de Paul Naschy casi siempre ha tenido el mismo nombre. Condesa, el señor Waldemar Daniński. Es un placer, condesa. El conde polaco Waldemar Daniński aparece en 13 de sus 14 películas de hombres lobo, con La noche de Walpurgis como su mayor éxito de taquilla. Como veis, a pesar de las muchas balas y crucifijos de plata que se han empleado, nadie ha logrado acabar con ellos en el cine. La estirpe sanguínea del lobo debe ser extinguida. El último hombre lobo debe ser destruido. Por eso, inevitablemente, cada cierto tiempo vuelven a las pantallas. Así que, siempre que escuchéis un aullido y haya luna llena, tened cuidado, porque seguro que el hombre lobo anda cerca. Sucedió una noche. El cine clásico en la SER. Si ese avión despega y tú no estás a su lado, te arrepentirás. Tal vez no hoy ni mañana, pero sí muy pronto y para el resto de tu vida. El cine de su vida. Es de Casablanca. Toda mi vida he estado esperando decirlo. Hoy tenemos como invitado a Daniele Luxardo, comisario de la exposición La mirada de Marcello, que se puede ver gratuitamente en el Instituto Italiano de Cultura de Madrid hasta el próximo día 8 de febrero. Son 60 fotografías que recorren la filmografía de Marcello Mastroianni, del que el pasado mes de septiembre se cumplió el centenario de su nacimiento. Elio Castro recorrió con Daniele Luxardo la exposición y esto es lo que le comentó de algunas de sus imágenes. Il senso di questa mostra, ovviamente che capita nell'anno del centenario della nascita. Hemos organizado esta exposición porque celebramos los 100 años de su nacimiento. Compiuto 100 anni. Él nació el 28 de septiembre de 1924. Celebramos también sus 50 años de carrera con 147 películas. Si chiama Lo sguardo di Marcello, diamo uno sguardo. Y lo vamos a celebrar con una mirada. Por esto hemos decidido que el título de la exposición sea La mirada de Marcello. Y no es una mirada sobre un icono del cine italiano, del estilo italiano o del Latin Lover, sino una mirada que descubre su humanidad, sus dudas y sus incertidumbres. Incertezze che lui ha sempre portato nei ruoli che lui interpretava. E questa è una foto icónica, emblemática al 100%. Esta es una foto icónica, emblemática que muestra la humanidad de Mastroianni. Es de la Dolce Vita de Fellini, en donde interpreta a un personaje frágil en búsqueda de sí mismo. Por favor, mire aquí. Pareces una estrella. Siempre con la misma historia. Es que esos no se cansan nunca. Paparazzo, ya vale. Hay que comer, señora, hay que comer. Ya tendrías que estar acostumbrada. Fellini inizialmente non voleva affidare un ruolo di protagonista della Dolce Vita a Mastroianni, avrebbe preferito Paul Newman. Fellini inicialmente no quería darle el papel de protagonista de la Dolce Vita a Mastroianni, prefería a Paul Newman para asegurarse un éxito internacional. E dopo una notte romana passata insieme con Marcello, in cui lui disse... Pero cuando conoció a Marcello Mastroianni, nació una relación de amistad y una fidelidad mutua. Y luego, una noche romana que pasó Fellini junto a Marcello, le dijo, voy a hacer esta película. Fellini, que era un grande spiritoso burlone. Y Fellini, que era un personaje muy ingenioso, no escribía los guiones, como todos sabemos, dibujaba bocetos. Y cuando explicó a Mastroianni cuál iba a ser su papel, le hizo un boceto erótico, como si fuera una provocación. Mastroianni aceptó la provocación y le dijo, ¿dónde hay que firmar? Este es un ejemplo de la plena confianza y la amistad que surgió enseguida entre Marcello y Fellini. De fiducia che li ha uniti per tutta la carriera, per tutta la vita. Loro stanno facendo il bagno nella fontana di Trevi. Si può raccontare un aneddoto perché
Esta es la escena del famoso baño en la Fontana di Trevi. Puedo contarte una anécdota. La escena se rodó entre finales de febrero, principios de marzo de 1958. Por tanto, no hacía nada de calor y Marcello realmente tenía miedo de sentir frío, de tener escalofríos, de tiritar y no poder hacer la escena. ¿Y ahora qué cosa fece? Si escoló una botella de vodka. ¿Y entonces qué hizo? Se bebió una botella de vodka y filmó esta escena completamente borracho. Nadie lo sabe porque es algo que se dice solo entre los que aman un poco el cine. Se ve que está en un estado casi confuso. Todos dicen que con su mirada demuestra lo enamorado que está de Anita Ekberg, pero en realidad no veía nada porque estaba borracho. Presenza del maestro che si vede in queste due fotografie che sono l'emblema del rapporto di fiducia. La presencia del maestro Fellini se aprecia en estas dos fotografías que son el emblema de la relación de confianza e integración profesional que les unió a lo largo de su vida. Fellini, que era muy celoso, permite que Mastroianni use su sombrero y sus gafas. ¿Estás mejor? Mucho mejor. Esto es para ti. Ah, tú siempre con tus regalos. Espero que te guste. Lo elegge, in questo film 8,5, lo elegge ufficialmente a proprio alter ego. Lo elige en esta película 8,5 oficialmente como su alter ego. De hecho, en la película, el personaje principal, Ugo, interpreta exactamente lo que Fellini quería expresar sobre sí mismo. Exprimere di se stesso. Bueno, jovencito, ¿ya has aclarado tus ideas? Sí, me parece que sí. Y eso significa que vamos a empezar la película. El rapporto di amicizia es... Sí, en esta foto vemos la relación que tenía con Vittorio De Sica y sobre todo la relación que tuvo con Sofía Loren. Una relación de auténtica amistad que nunca desembocó en una relación amorosa. Fue una relación limpia y muy profesional. Una de profesionalidad altísima. Me quedaré en tu cama por toda la eternidad. No me iré, aunque me crezcan hongos. No grites. ¿Con música? Sí. Venga. Muy bien. Vamos. Yo te miraré desde mi asiento de primera fila. Questo film ne dà la dimostrazione che è un film di Vittorio De Sica. Aquí vemos la famosa escena internacionalmente conocida de la película Ayer, Hoy y Mañana, donde Sofía Loren y Marcello Mastroianni interpretaban a tres personajes diferentes. Mastroianni che fa la parte di un seminarista. Y esta es la foto con el mítico striptease de Sofía Loren con Marcello Mastroianni, que hacía de un seminarista y estaba totalmente en un delirio mental. Il rapporto con De Sica era un rapporto molto forte. La relación con Vittorio De Sica fue también muy importante. No fue tan intensa como con Fellini, pero con De Sica, Mastroianni se integró a la perfección. Hicieron juntos muchísimos films como Matrimonio a la Italiana y otros que tuvieron muchísimo éxito. Perché Vittorio De Sica è stato uno dei registi più. Vittorio De Sica fue uno de los directores más importantes que ha dado Italia y consagró también la relación entre Marcello Mastroianni y Sofía Loren. Tra Mastroianni e Sofia Loren. Perché una capacità interpretativa con un ruolo... Tenía una gran capacidad interpretativa para todo tipo de papeles y eso le daba pie a tener una variedad de expresiones enorme. Era como una materia plástica. Era Mastroianni que podía dar vida a otros muchos Mastroianni. Quindi era un'opportunità meravigliosa per grandi registi. Por eso muchos directores querían trabajar con él. En sus comienzos con Alessandro Blasetti o con Pietro Germi, después con Mauro Bolognini o Vittorio De Sica, o con Ettore Scola en los últimos años, o con Liliana Cavani. Todos estos directores tenían cada uno su visión del mundo, y Mastroianni las podía interpretar cada una. Era verdaderamente un gran intérprete. Veramente un grande intérprete. Sucedió una noche. El cine clásico en la SER.
Jack Bourbon presenta Diligencia hacia el oeste. Alabado sea el Señor. No pensábamos que pudiese llegar ninguna diligencia con los apaches metidos en faena. Un recorrido por los mejores westerns de la historia. Porque ya no hay películas como las de antes. Me refiero a las buenas. Las mejores, las del oeste. ¿Qué tal, amigos? La película que traigo hoy seguramente es uno de los westerns favoritos de Kevin Costner. Y es que 20 años antes de que él bailara con lobos y se fuera a conocer la frontera antes de que ésta desapareciera, Robert Redford ya había hecho lo mismo bailando, no solo con lobos, sino también con osos, alces y búfalos en las montañas rocosas, cuando todavía no habían llegado allí los colonizadores. Os estoy hablando de las aventuras de Jeremiah Johnson, o Jeremías, como dicen en el doblaje español, un western ecologista dirigido por Sidney Pollack en 1972 y protagonizado por Robert Redford. Dentro de los primeros pioneros que se adentraron en los territorios habitados por los indios y donde aún no había llegado la civilización del hombre blanco, había un grupo sobre el que se creó toda una mitología. Yo les dije a mis padres que me venía a las montañas para vivir de la caza. Casi les maté del disgusto. Dijeron, hijo, sigue viviendo aquí. Aquí es donde viven las personas. La montaña es para las fieras y para los salvajes. Yo le dije, madre, las montañas rocosas son la médula del mundo. Y vive Dios que tenía razón. Eran los llamados Mountain Men, u hombres de las montañas. Los Mountain Men eran tramperos que vivían de la caza. Yo cazo osos. Tenía uno detrás de ese matorral. Cuando iba a echarle el guante, apareciste tú. Pues sí que lo siento. Ellos mismos se fabricaban su ropa y todo lo que necesitaban para vivir. Me dará calor cuando sople el viento. Y la lluvia no me empapará. Y mantenían buena sintonía con los indios de la zona con los que a menudo comerciaban. Los utas y los cabezas planas suelen ser pacíficos. Los cross son temibles y buenos guerreros. En mi opinión, los cross son los mejores de todos los indios. Son muy orgullosos y no hay quien monte a caballo como ellos. Tenían, en definitiva, un estilo de vida muy libre y apegado a la naturaleza. Un estilo de vida que terminó cuando desde el este llegaron otro tipo de hombres blancos. ¿Quién es usted? Me llamo Qualen. Colonizador. A diferencia de los Mountain Men, los colonos no habían huido de la civilización dejándola atrás por propia voluntad, sino que la traían con ellos para implantarla en esas tierras, lo que acabaría por desplazar a la fuerza a sus habitantes originales. Uno de estos hombres de las montañas mítico fue John Comehígados Johnson, un trampero que vivió en la zona de las Rocosas, perteneciente a Montana y a Wyoming, y sobre cuyas aventuras existen abundantes leyendas. Gran cazador. Sí. Un hombre como hay pocos, ¿eh? Sí. El apodo de Comehígados le venía de su costumbre de matar indios Crow y comerse su hígado, en venganza por la muerte de su esposa, una india de la tribu rival de los Flatheads que los Crow asesinaron. Para los indios, la grandeza de la tribu se mide por el poder de sus enemigos. Sobre la vida de John Comehígados Johnson hay dos libros bastante conocidos: El matador de indios Crow, escrito por Raymond Thorpe y Robert Bunker, y El hombre de la montaña, de Bardis Fisher. Basándose en estos dos libros, John Milius, guionista y director de películas como Conan el Bárbaro, escribió el guión de las aventuras de Jeremiah Johnson, aunque según explicaba Sidney Pollack, la película cambió bastante respecto al guión durante el rodaje. El guión de John Milius básicamente era una pieza de violencia y aventura, como suele ser el material que él escribe. El protagonista se subía a los árboles, luchaba con osos, se comía el hígado de los indios muertos y cosas así. Pero cuando Robert y yo comenzamos a trabajar en la narrativa cinematográfica, la película se convirtió en algo muy diferente. Hay una especie de melancolía, que no sé muy bien de dónde viene, pero que está presente en Jeremiah Johnson. Jeremiah Johnson made his way into the mountains, betting on forgetting all the troubles that he knew.
Jeremiah Johnson, el personaje que interpreta Robert Redford, es un hombre que, cansado de la civilización, se adentra en las montañas con la intención de vivir de la caza y en comunión con la naturaleza. ¿Dónde puedo encontrar osos, castores o cualquier animal cuya piel se venda a buen precio? Cabalgue hacia el oeste a la puesta del sol y tuerza a la izquierda, en las montañas rocosas. El primer invierno casi le mata de hambre y de frío, pero tiene la suerte de conocer a un viejo trampero que le enseñará todo lo necesario para sobrevivir en aquel lugar salvaje. La montaña es muy dura. ¿Qué? Lo que hayas aprendido en el valle de nada sirve aquí arriba. Tienes trabajo que hacer. Durante sus aventuras se hará cargo de un niño blanco superviviente de un ataque indio y se verá obligado también a casarse con una joven india como regalo del jefe de la tribu de los cabezas planas. Este hablará bien y leerá la Biblia, pero sigue siendo un indio y sus reglas son sus reglas. Si estimas tu cabellera, más vale que te cases. Su tranquila existencia viviendo con ellos dos se verá alterada el día en que un destacamento del ejército estadounidense le pide que les guíe por las montañas para rescatar a un grupo de colonos que ha quedado atrapado en la nieve. No se puede pasar por aquí. ¿Por qué no? Es un cementerio Crows, sagrado. Tendremos que dar un rodeo por el este. ¿Muy lejos? Al otro desfiladero. Johnson, esa pobre gente nos está esperando. Se estarán muriendo de frío, de hambre y de miedo. Ni los Crows vienen aquí más que para sus ceremonias sagradas. Nosotros no somos Crows. ¿Qué puede pasar, Johnson? No lo sé. Esa profanación del cementerio Crow traerá consecuencias funestas para él. Las aventuras de Jeremiah Johnson entronca con el ambiente contestatario que se vivía a principios de los 70 en muchos países, especialmente en los Estados Unidos. Ambiente que incluía las reivindicaciones a favor de los nativos amerindios, el pacifismo y el rechazo a la sociedad consumista. ¿No te gustó vivir allí? Esto es diferente. ¿Diferente? Muchos suben aquí para ser diferentes. Esperan sacar de la montaña algo que ellos no llevan dentro, pero es inútil. No se puede engañar a la montaña. También estaban, por supuesto, las preocupaciones ecologistas y la vuelta a la vida sencilla, libre y apegada a la naturaleza con la que soñaba la generación hippie. Déjate guiar por el viento y no pierdas de vista el horizonte. Pero Las aventuras de Jeremiah Johnson es mucho más que un western ecologista. Es también una declaración de amor a la vida y un canto al coraje necesario que implica vivir libre y de acuerdo a los propios principios. También habla del choque de civilizaciones que se produjo entre indios y hombres blancos, cuando ambos podían haber vivido en armonía. El jefe se llama Dos Lenguas Le Beau. Es muy culto. Los misioneros franceses le enseñaron el idioma. ¿Indios cristianos? Muchos de ellos. En un principio era Sam Peckinpah quien iba a dirigir la película con Clint Eastwood como protagonista, pero ambos acabaron discutiendo e Eastwood se fue a rodar Harry el Sucio. El proyecto se le ofreció entonces a Robert Redford. ¿Sabes despellejar osos? Yo sé despellejar lo que sea. Y Redford impuso como director a Sidney Pollack, con el que quería volver a trabajar después de haberlo hecho 5 años antes en la película Propiedad Condenada. Jeremiah Johnson fue la segunda película de las 7 que rodaron juntos y para muchos críticos marca un punto de inflexión en la carrera de Redford, ya que en ella alcanza su madurez como actor. Has aprendido bien, forastero. Llegarás muy lejos. Si no te queman vivo o te arrancan la cabellera. Haré lo que pueda. El paisaje se convierte en un personaje más de la película gracias a la estupenda fotografía de Duke Callahan, que se recrea en unas imágenes desbordantes de poesía y belleza. Sidney Pollack otra vez. Creo que es una película muy poética. Es la película más puramente visual que he hecho. Si miras el guión, verás que hay muy pocos diálogos. Es casi una película muda. Y aunque en la película nos dicen lo siguiente... Estamos en el departamento de Colorado. Sí. En realidad se rodó en la parte de las montañas rocosas de Utah, muy cerca de la zona donde Robert Redford tiene su rancho y una propiedad de más de 600 acres. Esto está bien. El río enfrente, las montañas detrás, agua pura, no mucho viento. Los productores querían filmar algunas partes en estudio, pero Redford y Pollack se negaron y el director tuvo que hipotecar su casa y aportar su propio dinero en calidad de coproductor para que le permitieran rodarlo todo en exteriores. El que Redford conociera bien la zona fue también una ventaja añadida. ¿Usted vive aquí? Sí, señor.
Y eso es lo que importa, y se conoce el territorio. El actor hizo, en calidad de guía, labores de reconocimiento y localizaciones para la película, y con su moto de nieve tuvo que rescatar a más de un cámara que se quedó atrapado con su equipo. El rodaje fue muy duro debido a las bajas temperaturas con las que tenían que trabajar a veces, y resultó también bastante largo. Solo la escena del oso, que dura medio minuto en pantalla, les llevó 2 semanas rodarla. Prueba con este forastero, luego te traigo otro. Pero si largo fue el rodaje, la parte de edición se prolongó aún más. Es una película que se hizo más en la sala de montaje que durante la filmación. Me llevó 7 meses y medio montarla. Mientras la rodábamos, nadie entendía qué hacíamos. Pasábamos los copiones diarios de rodaje y todos se quedaban dormidos, menos Robert y yo, porque se aburrían de ver minutos y minutos de un tipo cabalgando sobre la nieve. No entendían hacia dónde iba la película, porque no veían una línea narrativa, y es porque era una película hecha sobre ritmos, sobre estados de ánimo y basada en grandes interpretaciones. Las aventuras de Jeremiah Johnson se presentó en el Festival de Cannes de 1972 y curiosamente fue estrenada en Europa, incluido España, un par de meses antes que en los Estados Unidos. ¿Cómo te ha ido, Jeremías? Bien, le fue bien. La película resultó en general un éxito de crítica y público y sigue siendo muy apreciada hoy en día. También propició que el cuerpo del trampero John Comeigados Johnson, que estaba enterrado en California, fuera trasladado a las montañas rocosas para un nuevo entierro. Si buscáis en internet podréis ver la foto de Robert Redford como uno de los portadores del féretro. Dos curiosidades más para terminar. La pequeña niña rubia que Jeremías encuentra escondida en el sótano de la casa del colono se convertiría con el tiempo en la superestrella de la música country, Tanya Tucker. Y según me dijo mi sobrina, con la que vi el otro día la película, en ella aparece uno de los GIFs más famosos que existen. Ya sabéis, esas imágenes en bucle muy cortitas que se usan en internet y en los WhatsApp. Pues bien, se trata del llamado Nodding Meme Guy, en el que se ve a Robert Redford, barbudo, asintiendo con aprobación. Aunque hay gente que le confunde con Zach Galifianakis, el actor de Resacón en Las Vegas, ya que Redford aparece en ese GIF bastante rechoncho. En fin, amigos, hasta la semana que viene. Continuará. And the Oscar goes to... We are really honored to present the award for Best Song in a Motion Picture. Hoy nos vamos a despedir con la canción que ganó la estatuilla en la ceremonia del año 2007, I Need to Wake Up, Necesito Despertar, un tema compuesto e interpretado por Melissa Etheridge para la película Una Verdad Incómoda, el documental sobre el cambio climático que promovió el político norteamericano Al Gore. Melissa Etheridge es una cantante de rock americano en la línea clásica de los Bryan Adams o Bruce Springsteen. Debutó discográficamente a mediados de los 80 y desde entonces se ha mantenido sin grandes éxitos, pero sí con un público fiel. Con ella os decimos adiós hasta la semana que viene. Un saludo de parte de Elio Castro y de Antonio Martínez. Chao. I've been so still, afraid of crumbling. Have I been careless, dismissing all the distant rumblings? Take me where I am supposed to be, to comprehend the things that I can't see. 'Cause I need to move, I need to wake up, I need to change, I need to shake up, I need to speak out. Something's got to break up. I've been asleep and I need to wake up now.
And as a child, I danced like it was 1999. My dreams were wild. The promise of this new world would be mine. Now I am throwing off the carelessness of youth to listen to an inconvenient truth that I need to move. I need to wake up. I need to change. I need to shake up. I need to speak out. Something's got to break up. I've been asleep and I need to wake up now. I am not an island. I am not alone. I am my intentions trapped here in this flesh and bone, and I need to move. I need to wake up. I need to change. I need to shake up. I need to speak out. Something's got to break up. I've been asleep and I need to wake up now. I wanna change. I need to shake up. I need to speak out. Oh, something's gotta break up. I've been asleep and I need to wake up now. Cadena Ser. La radio. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la Ser, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.